Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de Su Caso en Casa. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes para hablar de temas jurídicos. La idea, y no me canso de repetirlo, es que tengamos un diálogo ameno, ustedes y nosotros, como si estuviéramos en la casa, y por eso se llama el programa Su Caso en Casa, dialogando sobre un tema jurídico y tratándolo de resolver. Esa es la idea, y por eso aquí el lenguaje es un lenguaje sencillo para que todos lo podamos entender y comprender. Las líneas telefónicas van a aparecer en pantalla para que ustedes se comuniquen con nosotros. También el correo electrónico del canal para que nos escriban. Algunos televidentes nos han escrito sobre distintos temas que hemos hecho. Sobre temas que conocemos, resolvemos las inquietudes. Sobre temas de otras áreas que no conocemos, remitimos a nuestros televidentes, a los expertos en las distintas materias, para que pues, sepan que estamos muy pendientes de lo que nos escriben y nos dicen a través del correo electrónico. Gracias por estar siempre con nosotros. El programa ha tenido una muy buena aceptación y eso nos hace sentir muy contentos. Resulta que el canal Teleantioquia, también lo hemos dicho, está muy comprometido con el censo electrónico que ha venido adelantando y promoviendo el DANE. Y quiero darles algunos detalles para que ustedes puedan entenderlo y puedan participar de ese censo electrónico y diligenciarlo. No hay que tener ningún temor frente al tema porque son plataformas virtuales muy organizadas, muy serias. Había una especulación en el sentido de que no eran seguras, pero eso es totalmente falso y por eso Teleantioquia ha querido que usted pueda llenar su censo electrónico. Digamos que el DANE informó que el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 se realizará en dos fases. La primera es el censo electrónico que acabamos de señalar, una herramienta de recolección de información vía web que incorpora por primera vez en Colombia a un operativo censal. Va a haber dos etapas, una que comenzó desde el 8 de enero y que va hasta más o menos el 9 de marzo y luego habrá una etapa donde funcionarios del DANE van a ir a su casa. Usted cuando ya ha llenado el censo electrónico va a tener unos códigos y cuando ya le hagan la visita va a ser mucho más fácil pues, la información. Hay que apuntarnos a esto para que podamos avanzar y tener mejores estadísticas en materia poblacional. Hoy hay un tema bien importante relacionado con el tema tributario, el tema económico, el tema del bolsillo y es el impuesto de renta para personas naturales y los beneficios. Y por eso hoy nos acompaña el doctor Wilmar Campo Balbín. El doctor Wilmar Campo Balbín es contador público, magíster en tributación y política fiscal, especialista en gestión tributaria y revisoría fiscal, consultor en impuestos y durante más de 15 años ha sido docente universitario. Gracias por estar con nosotros. Doctor Juan, muchas gracias, bienvenido, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, importante el tema de la platica, de la renta y precisamente comencemos por contarle a nuestros televidentes cómo puede disminuir el impuesto de renta a un asalariado, por ejemplo. Sí, doctor, pues hay que tener en cuenta que hay varias maneras de reducir el impuesto, pero particularmente estamos con el efecto de la reforma tributaria. Para hablar de la reducción del impuesto hay que hablar de la forma en que se cedula la renta. Entonces hay una serie de beneficios que venían de tiempo atrás que ahora se han limitado un poco más, como es el tema de los aportes obligatorios y voluntarios a fondos de pensiones, el tema de los pagos de medicina prepagada, pólizas de salud, los intereses por crédito de vivienda, la misma renta exenta que estaba consagrada en la norma, algunos beneficios como esos, por ejemplo, pero que ahora hay que mirarlos en detalle en el escenario de la cedulación de la renta que trajo la reforma tributaria del 2016. ¿Eso quiere decir que tendremos más requisitos quienes tenemos saldos a favor? ¿O básicamente cómo podemos entender para quien está pendiente de empezar a recoger toda la información para más adelante hacer su declaración de renta? Es importante para las personas naturales, para todos nosotros, entender que con la reforma tributaria del 2016 ya la ley nos va a pedir que separemos, que desliguemos el origen de nuestros ingresos, si son ingresos por salarios, si son ingresos porque de pronto tenemos rendimientos financieros o recibimos dividendos, o los pensionados, o los que no caben dentro de esas denominaciones tendrán otra forma de depurar su información para lograr hallar una renta y calcular el impuesto. O sea, lo que le entendemos entonces es que es como discriminar muy juiciosamente cada posible beneficio. Y esa tarea la harán cada quien con el contador, sentarse a revisar ítem por ítem. Así es, hay que revisar el origen de los ingresos y dependiendo del origen de esos ingresos será entonces la manera en que se puede depurar y se pueden determinar qué beneficios tomar o cuáles no se pueden tomar. Bueno,
¿Cuánto es el valor máximo que puede solicitar un asalariado por deducción de intereses de crédito de vivienda o leasing habitacional? Bueno, en ese sentido la norma no varió, en el entendido que seguían siendo las 100 VTs mensuales. Hay que recordarle a nuestros televidentes que todas las cifras en materia de impuestos se determinan a partir de lo que es una VT, que significa unidad de valor tributario, que esto cambia de valor cada año, y para este año 2018 vale 33.156 pesos cada VT. Entonces, el que tiene un crédito de vivienda o leasing habitacional, la ley tributaria le dice, mire, usted se puede deducir a lo sumo por mes 100 VTs. Estamos hablando entonces en ese sentido para este año de 3.315.000 pesos, lo máximo. Y cuando no paga el crédito de vivienda, pues ahí paga un componente que es el abono a capital, ese no suma. Lo que suma son los intereses que le cobra la entidad financiera, y sobre esos intereses es lo que la ley permite reducir, tanto la base de retención como la base de impuesto de renta. Y sabe que usted nos ayuda para entender algo. Muchas veces cuando nos ofrecen un crédito de vivienda, uno dice, no, el crédito tradicional, el leasing habitacional no, porque siento como si no tuviera algo propio, pero lo que usted manifiesta, entendería uno que antes eso puede sumar, puede ayudar en el tema de la declaración. Sí, tanto el crédito de vivienda ordinario como el leasing para efectos tributarios tienen el mismo efecto. ¿Por qué? Porque el beneficio es igual. Es decir, el que tiene el crédito por leasing habitacional o un crédito ordinario de vivienda para efectos tributarios puede tomar el beneficio de tomarse como deducción el límite de las 100 VTs. Pero déjeme decirle otra cosa, doctor Juan, y es que ese límite que estamos hablando, junto con las demás deducciones, pues ya tienen otro nuevo límite que nació en la reforma tributaria del 2016, que eso va a significar en plata blanca que va a aumentar nuestra tributación. De las personas naturales vamos a pagar más impuesto por efecto de esas limitantes que introdujo la reforma tributaria del 2016. Y es que uno siente que está la UGPP, la Unidad de Gestión y Parafiscales, requiriendo a todo el mundo para que haya mayores cotizaciones. Las secretarías de Hacienda de los municipios también están pidiendo que mucha gente declare en industria y comercio, hasta personas naturales, pese a que hay profesiones liberales, no entendería uno ese tema, pero sí hay como una intención de mucho recaudo, que lo percibe uno, o sea que es un año que hay que estar muy cuidadosos con el tema de la tributación. Sí, precisamente porque es que ya desde el año anterior, desde el año 2017, vemos los efectos de la reforma tributaria del 2016. Entonces, de manera que este año que pasó y este que estamos iniciando, pues tienen esos efectos. Y es muy importante saber determinar adecuadamente cómo son esos beneficios, porque recordemos que cuando hagamos nuestra declaración de renta, si tomamos los beneficios que no nos corresponden, pues vamos a ser objeto de sanción administrativa por parte de la DIAN y nos podrán corregir o hacer corregir nuestras declaraciones con la consecuente liquidación de sanciones. Ay, Dios mío. ¿Cuánto es el valor máximo que se puede solicitar por concepto de deducción para dependientes? Me imagino que de dependientes estamos hablando de las personas asalariadas. Sí, la ley dispuso de la deducción de dependientes básicamente desde el año 2013 para acá existe esa posibilidad, como lo planteó el legislador en el 2012 con la ley 1607. Pero lo que importa es que la ley tiene dos límites, Juan, frente a eso. Primero, dice que puede solicitarse una deducción por dependientes del 10% del salario bruto, de los ingresos brutos de la persona que tenga ya en el 2017 y 2018 una renta personal de trabajo. Pero le pone de todas formas, aparte de ese límite, otro límite adicional, ¿no es cierto?, de 32 VT mensuales, donde la gente pues ya sabe que lo máximo que puede tomar, por ejemplo, para este año, independientemente del salario, si tiene dependientes, es 1.060.992. Es muy importante, doctor Juan, una cosa, que quien quiera hacer uso de la solicitud de dependientes tiene que mirar bajo qué condiciones se da esa deducción, porque esa deducción se puede dar por tener, por ejemplo, hijos menores de 18 años, la ley ya no pide que tengan que estar estudiando, simplemente dice que sean menores de 18 años, que tenga hijos mayores, pero hasta los 23 años si están estudiando en una entidad de educación legalmente autorizada. Que dependan económicamente de los... Claro, tiene que ser que dependan económicamente de los padres, pero los hijos ya emancipados obviamente no caben allí. Por supuesto, no, ya sería hacerle un juego ahí a ese beneficio. Y también aplica para el cónyuge o la cónyuge, y pues si está en condiciones de afectación económica o discapacidad física o mental, incluso también los padres o los hermanos del contribuyente, el declarante.
pero todo esto que tenga que ver con aspectos, por ejemplo, para validar la incapacidad física o mental, tendrá que ser certificado por las entidades correspondientes, es decir, por la EPS correspondiente, una entidad de salud, medicina legal. Y si estamos hablando de situaciones relacionadas con la disminución de la capacidad económica, que el legislador dijo que tuvieran unos ingresos mensuales inferiores a 260 UETs, pues ahí tendrá que ser un contador el que certifique esa condición. Vamos con televidentes, con don Jorge desde Puerto Berrío. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Sí, buenas noches. ¿Sí? Si yo trabajo por cuenta propia, también estoy obligado a declarar renta. O sea, trabajador independiente. Claro que sí, don Jorge. Fíjese que la ley de reforma tributaria del año 2016, en el caso de los independientes, los ubica si tienen manera de mostrar lo que se llama una renta de trabajo, una renta personal de trabajo, por ejemplo, que él siendo independiente tenga un contrato de prestación de servicios, pero que no tenga más de 2 personas vinculadas trabajando para él, entonces, y que no cumpla la condición de trabajador como tal, de independiente, entonces podrá decir es una renta personal de trabajo. Pero si él no cabe dentro de esa definición porque no cumple los requisitos que trajo el decreto reglamentario, tendrá que irse para el lado de honorarios. Y pues estar en el lado de honorarios equivale a estar en otras rentas de trabajo, con lo cual se reduce aún más la posibilidad de beneficios tributarios que que tiene contemplada la reforma tributaria del 2016, que ya tiene efecto para este año. Uno hablando con el doctor Wilmar, la conclusión que uno puede sacar es que hay que estar muy juiciosos en el tema de la declaración, en qué compra, qué vende, todas las operaciones económicas que haga, porque todo eso se va a reflejar en una buena declaración y unos buenos beneficios para cada quien. Tener inteligencia financiera, podría uno pensar. Vamos a una corta pausa y ya regresamos. Aspectos importantes para recordar sobre el tema de hoy, el tema de la renta, cómo tenemos que tener aspectos importantes para recordar. La reforma tributaria hace que se reduzcan los beneficios aplicables a las personas naturales en materia de impuesto de renta. Los cambios más notorios en los beneficios fueron: los aportes obligatorios a fondos de pensiones se califican como ingresos no constitutivos de renta y hasta el año 2016 eran renta exenta. Con la última reforma tributaria desaparece la retención mínima. A partir de la última reforma tributaria no se deben clasificar a las personas naturales como empleados y trabajadores por cuenta propia, sino en virtud de las cédulas de ingreso. Ya tenemos televidentes sobre este tema. Cristina Saldarriaga desde Fredonia, buenas noches. Muy buenas noches. Yo quisiera preguntarles qué consecuencias puede tener una persona que nunca declare renta. Muchas gracias a nuestra televidente, doctor Wilmar. ¿Qué podemos responderle a nuestra televidente? Sí, hay que decir que le cae el peso sancionatorio del Estado a través de la DIAN, que es la entidad que se encarga de precisamente administrar los impuestos. Y estamos hablando en primera instancia que quien estando obligado a declarar no lo hace, incurre en la sanción de extemporaneidad, que además de ello puede llegarse a dar la situación aún peor, que lo declaren omiso y entonces digamos, le hagan una declaración por parte de la autoridad tributaria y lo sancionen por no declarar, aumenta la sanción. Entonces hay que tener en cuenta, mucha gente dice, no, yo espero que pase el tiempo. La prescripción de las obligaciones en materia tributaria son de 5 años, doctor. Pero ocurre un pequeño detalle, que la DIAN, mediante un acto administrativo que llama mandamiento de pago, pues interrumpe ese término. E interrumpir el término significa como cuando uno anda en un taxi que no ha terminado la carrera y vuelve y arranca el taxímetro. Claro. Entonces vuelve y arranca los 5 años. Y la DIAN tiene pues los 5 años para proferir ese acto administrativo. De manera que no es bueno quedarse a la expectativa, al albur, de que de pronto no me emplacen. Sí, porque si usted sabe que cumple las condiciones, además que en la última reforma se bajan los topes ostensiblemente en ingresos, por ejemplo, para uno saber, hombre, que de entrada si uno sabe que tiene un ingreso mensual superior a 3 millones 100, 3 millones 200, ya tiene que declarar. O si de pronto le pasa a mucha gente, por ejemplo, los cónyuges que tienen bienes patrimoniales en la sociedad conyugal, pero como declaran independiente, el valor del patrimonio individualmente considerado puede ser superior a las 4.500 VT que pide la norma, o de pronto las consignaciones que le hacen en el año, o en fin, hay que estar muy al detalle en este
caso, doctor Juan, porque como dice la televidente, el hecho de incurrir en esa omisión, pues ya de entrada supone que la DIAN puede administrar, en ese caso, una sanción en cabeza del sujeto. Tanta restricción que tenemos en materia tributaria y tantas obligaciones y deberes no puede generar un desestímulo para quien va a comprar, para quien va a recibir una consignación, quien va a hacer un pago. No se puede crear de pronto una informalidad, porque habrá personas que dicen, no, yo prefiero recibir el dinero, no me lo consignen, no me lo transfiera. En fin, una informalidad que pueda ser tal vez negativa, buscando Sí. precisamente que haya mejor recaudo. Pero fíjese, doctor Juan, que por ahí me tocó un tema que me lleva a hablar de otro asunto, y es la bancarización. En la reforma tributaria del año 2016 se establecieron unas condiciones para que incluso ya operando a partir de este año, los pagos que se hagan en efectivo por debajo de 100 unidades de valor tributario, estamos hablando de 3.200.000 pesos, ya esos valores no van a ser deducibles en renta para las personas pagadoras, ¿no es cierto? Entonces, las entidades que pagan por la prestación de servicios por parte de nosotros, profesionales independientes Claro. y demás personas naturales, ya se van a asegurar de que ese pago pues, se haga a través del sistema financiero, porque si se hace en efectivo, pues va a tener precisamente ese inconveniente. Ah, bueno. Sigamos entonces con este tema. ¿Qué límites a las deducciones de las personas naturales indujo la reforma tributaria de diciembre del 2016? Ah, sí, doctor Juan, hay que tener en cuenta, yo le mencionaba hace un momentico las rentas cedulares, que había que identificar el origen de la renta. Son 5 tipos de rentas cedulares. Entonces, la mayoría de las personas, digamos, son asalariados, entonces están dentro del concepto de rentas personales que tendrán un límite máximo del 40% del total de ingresos netos sin que supere las 5.040 VTs. Esto, pues, en palabras sencillas, significa que aparte de todas las deducciones que hablábamos ahora antes del break, esas deducciones más la renta exenta que pueda tener la persona, pues no pueden superar ese tope del 40% del ingreso laboral neto. El ingreso laboral neto es tomar el ingreso bruto, por ejemplo, hablando del asalariado, y restarle los ingresos no constitutivos de renta, que la ley dice cuáles son. Y en el caso de las personas que podrían caber, no como renta personal, sino como llamaba el señor, que una renta de honorarios, pero no califica como una renta personal, se va para rentas no laborales, y ahí el límite ya no es el 40, sino el 10% del ingreso laboral neto, sin que supere las 1.020 VTs. Entonces, eso significa que aquel que tiene una renta no laboral puede estar tributando incluso más que aquel que tiene una renta laboral, un contrato de trabajo. Bueno, vamos con más llamadas. Don John desde Bello, buenas noches. Don John. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Su inquietud? Mira, tengo nacionalidad venezolana, pero hace 20 años vivo en Colombia. ¿Estoy obligado a declarar renta? Bueno, a propósito de los venezolanos que viven en nuestro país, aunque él lleva ya, dice, 20 años aquí. 20 años, sí. Es muy importante el tema de la residencia para efecto fiscal. Aquí nos tenemos que desprender un poquito del concepto de residencia para efecto migratorio y mirar qué dice la parte tributaria en materia del concepto de residencia fiscal. Entonces, en el caso de los extranjeros, por ejemplo, cuando ya tienen una permanencia en el país que supera lo que dice la norma de 183 días, entonces esos 183 días medidos pues dentro de un periodo de 365 días, no del año fiscal que va de enero a diciembre, sino un periodo consecutivo de 365 días, en este caso, el ejemplo del ciudadano que nos llama, ya a pesar de que es venezolano, para efecto fiscal es declarante en Colombia si cumple los requisitos. Si él le da por cumplirlo, o sea, si pasa los topes que operan para todos los ciudadanos nacionales, pues él tendría que presentar su declaración de renta. Hay que tener en cuenta además que para los extranjeros que están obligados a declarar, aplica el concepto de renta mundial. ¿Y qué significa eso, doctor Juan? Que van a declarar en Colombia el ingreso obtenido en Colombia, pero también el ingreso obtenido en el exterior. Claro, no puede ir una cosa. Claro, y el patrimonio obtenido en Colombia y el obtenido en el exterior. Entonces alguien dirá, no, pues entonces estoy pagando doble impuesto. Pues en muchos casos va a ocurrir eso. Y particularmente con Venezuela, pues como Venezuela está por fuera de la Comunidad Andina de Naciones, entonces no podríamos decir allí que hay una posible compensación por pagos de impuestos de un país a otro. Un posible cruce. Claro, tendría que pagarle a Venezuela los impuestos que originen allá y liquidar en Colombia ese impuesto. La única alternativa que le quedaría en este caso
al residente sería tomar en Colombia una figura que se conoce internamente como el descuento tributario, pero también con unas limitantes y unas condiciones específicas que sería bueno pues como tocar en algún programa posterior. Sí, es un programa que valdría la pena revisar todo ese tema de las personas que de otros países que residen, los extranjeros, qué beneficios o qué dificultades, porque vale la pena. Muy buena la intención del televidente pues, de preguntar sobre su realidad económica. Los cónyuges pueden solicitar de manera conjunta las deducciones por intereses y dependientes. Bueno, entonces hay que precisar allí algo, doctor Juan. Frente a la deducción de dependientes, pues la doctrina de la DIAN ha reiterado en varias oportunidades que esa deducción puede ser solicitada por uno de los cónyuges, si es que tienen un solo dependiente, por ejemplo. Pero la norma en general, en el artículo 387 del estatuto, se habla de la posibilidad de utilizar esa deducción de dependientes siempre y cuando se den las condiciones que dice la norma, lo que mencionábamos hace un momento. Entonces, en el caso de los cónyuges, nuestra recomendación es que si se puede establecer la condición de dependientes en uno de ellos, se radique en uno de ellos para de pronto no ir a tener conflicto con la autoridad tributaria, por ejemplo, en el caso en el que tienen solamente un hijo, por ejemplo. Perfecto. ¿Qué son los bonos canasta y cómo pueden ayudar a reducir la retención en la fuente oro impuesto de renta? Por impuesto de renta, sí. Esa pregunta es muy importante, doctor Juan, porque en las empresas, por ejemplo, con los asalariados, algunos en algunas condiciones pueden obtener su salario parte en dinero y parte en bonos canasta. Los bonos canasta son un mecanismo de pago que tienen las empresas para facilitar o darle el beneficio tributario a los trabajadores para que dentro de las condiciones del salario, es decir, que sea un salario que no sea superior a 310 VT en pesos, para este año sería 10.278.000 pesos. Entonces una persona con un salario, por ejemplo, de 5 millones, que está por debajo del tope, puede recibir en bonos canasta hasta 41 VTs, es decir, 1.359.000 pesos. ¿Eso qué significa? Pues puede recibir incluso más, 1,5 millones, por ejemplo, pero el beneficio tributario lo cobija hasta 1.360.000. Eso significa que ese ingreso que le dan de salario en el bono, ese ingreso no suma ni en su denuncio rentístico, ni suma para calcular la retención en la fuente. Eso es un gran beneficio para los trabajadores porque efectivamente allí van a reducir, a bajar la base del impuesto y con una ventaja muy importante a raíz de la reforma del 2016 y es que no suman dentro del límite aquel del 40% o del 10%. Aquí el tiempo vuela, teníamos tantas inquietudes por resolver, pero si usted fuera a darle una recomendación hoy a nuestros televidentes comenzando el año, ¿cuál sería un tip para que tengan pendientes pues, de todo lo que hemos hablado, al menos algo que ellos puedan decir, voy a estar pendiente de este tema en materia de declaración y de beneficio? Sí, doctor Juan, una recomendación muy importante es tener en cuenta toda la documentación con tiempo, porque hay mucho tiempo para acopiar la información, porque las declaraciones se estarán presentando por allá en los meses de agosto y septiembre. Entonces, desde ya empezar a solicitar toda la información a las entidades financieras, a las entidades con las que se cruzaron información, para poder tener toda la documentación y que su asesor tributario les pueda pues orientar en la determinación de esas cédulas, de esas rentas diferentes que da de acuerdo con esa reforma tributaria. No llamar 2 días antes al contador para que le haga la declaración de renta. Así es. Gracias al doctor Wilmar Campo Balbín de la firma Ochoa y Asociados. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de Su Caso en Casa. Feliz noche para todos y feliz día para quienes nos ven en la repetición de la mañana. Muchas gracias.